hubieron varias personas que me tocaron de niña y fue muy fuerte porque yo pensé que yo estaba haciendo algo que estaba bien y no pasó una ni dos, fueron varias y no fue un solo, fueron varios. Y yo recuerdo que yo trabajaba en un lugar y había una compañera, ella me dice que íbamos a salir con unos amigos y ella duró 3 días sin aparecer. Cuando alguien va y da la razón, la noticia de que a ella la encontraron muerta en una habitación de un hotel. La depresión es el principado general de esos lugares. Tú la ves maquillada en la noche y feliz, pero en el día tú la oyes llorando. Siento decirlo, y es que todo decreto que el enemigo tenga en tu contra hace tiempo que fue anulado. Hoy vengo a decirte que te levantes y comiences a caminar sobre la palabra que Dios te dio. Él te dio una palabra la cual se va a cumplir en tu vida. Dios. Y es lo que el enemigo no quiere que se cumpla. Este video fue diseñado por Dios para que tu vida cambiara. Estando llorando, el Señor nos conectó con alguien que tenía que venir a este lugar porque Dios quería que tu vida fuera cambiada por este testimonio que vas a escuchar. Si sigues nuestro canal, bien sabes que no somos muy dados a testificar en cuanto a vida personal, pero Dios mismo fue quien introdujo todo para que este testimonio llegara hasta ti. Y tenemos con Dios y con nosotros a una sierva del Altísimo que viene hoy de parte del Señor a cambiarnos la vida con esta palabra. Sierva, Dios bendiga grandemente. Amén, amén. Dios bendiga. Espero que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Yandy de Pilier y estamos aquí para testificar vivencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Poderoso, Yandy. Yo sé que el Señor va a cambiar muchas vidas porque cualquiera puede dar un testimonio, pero no cualquiera sabe lo que es tener autoridad sobre lo que Dios te ha permitido vencer. Eso es amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios a través de este video a muchas personas lo va a transformar. Amén. Sierva del Altísimo, para iniciar con tu testimonio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naces? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de acá de La Romana. Cuando mi mamá me tuvo, bueno, fue en Villaverde, vivíamos ahí con mi padre y mi hermanito, pero a la edad de 2 años, mi padre fallece. Wow. Y ahí es que comienza, bueno, no comenzó a los 2 años porque no tenía el conocimiento, pero según yo fui creciendo, me fui dando cuenta de cómo fue la muerte de mi padre, que fue un poco duro para mí, saber de la manera en la cual murió. Me voy a reservar esa parte, pero fue muy, muy doloroso para mí al ver las niñas ya en el colegio, ¿verdad? Cuando estaba ya en el colegio, veía que mis amiguitas tenían padre, todas, y cuando hacían reuniones, mi madre nunca pudo asistir a una porque el trabajo no se lo permitía. Wow. Entonces decían, pues un tutor, no había quien fuera. Entonces yo veía que todas las niñas o sus madres o sus padres iban a las reuniones también a buscarla y eso me traumó. Yo no lo entendía en el momento y ahí fue que fue naciendo en mí una rebeldía, la cual se fue forjando por mucho tiempo y fue tomando mucha fuerza porque fui muy rebelde, muy rebelde. Y hay veces que vemos niñas que son rebeldes y no nos detenemos a pensar el por qué. Simplemente juzgamos y decimos, mira esa niña cómo está vestida, mira esa niña cómo se comporta. Pero nosotros no nos detenemos a pensar el por qué o qué la llevó a tomar esa actitud. Y las niñas de mi escuela me preguntaban, ¿ya tu papá viene? Por ejemplo, yo decía, sí, él viene a buscarme, pero él está trabajando. Wow. Y yo esperaba que se fueran todas las niñas de la escuela para luego yo irme a pie, caminando, solita, en el sol. Y a veces hasta me peleaban porque yo llegaba más de la hora. Ya mi abuela o mi tía sabían a la hora que yo llegaba, pero por esa situación yo me quedaba un poquito más. Siendo una niña ya. Siendo una niña de algunos 7 años. Cabe destacar que me fui a temprana edad de mi casa también por la misma rebeldía. No me quería someter a nadie. Me daban consejos y yo no
no hacía caso porque yo decía que yo le tenía mala voluntad a los hombres, porque pasé ciertas situaciones en mi niñez que fueron muy, muy difíciles. Y ya a la edad de 13 años, 14, ya yo no vivía en casa de mi madre. Y ahí empezó realmente lo duro para mí. Wow. ¿Cómo se manifestaba esa rebeldía antes de entrar en ese proceso que es lo maduro para ti? Pero en tu niñez, ¿cómo se manifestaba esa rebeldía? Bueno, yo cada vez que mi mamá me decía algo, yo nunca fui una niña malcriada con mi mamá. O sea, nunca le contestaba ni nada porque mi mamá era fuerte. Es fuerte todavía. Pero con las demás personas yo era como una niña totalmente egocéntrica, que todo lo mejor era para mí. Yo quería tener lo mejor a como diera lugar. Y a veces me mandaban a hacer cosas que yo sabía que tenía que hacer y no las hacía. A veces, bueno, en muchas ocasiones tampoco me gustaba ayudar en la casa. Era muy, muy pesada para eso. Y por ahí venían los problemas. Y eso era simplemente lo que me exigían. Me exigían que cooperara con los quehaceres. Y ya por eso yo armaba un show porque no quería hacerlo. Y también me acuerdo que mi mamá tuvo una situación donde el dinero que cobraba no le alcanzaba. Tengo entendido. Y me lleva a vivir donde mi abuela. Wow. Mi abuela vivía con un hombre, el cual no sé qué pasaba realmente, pero ahora puedo como que entender que era que él no quería que yo viviera en esa casa. Y mi abuela me tiene que llevar a casa de una vecina a vivir. Wow. Y ahí esa gente yo no la conocía, yo no sabía quiénes eran. Yo no sabía nada, yo no lo conocía y la señora me daba tanto amor, pero los hijos eran todo lo contrario. Ya tenía 13 años ahí, 14. No, yo tenía como 9 años. Bien, 9 años. Entonces yo decía, pero yo tengo que tener algo porque ni mi familia quiere estar conmigo, mi mamá no me puede tener, mi abuela no me puede tener, no puedo estar donde una tía. Mira, yo viví donde tía, yo viví donde una amiga de mi mamá en Higüey, Wow. yo viví donde esa señora que te acabo de comentar, y yo era así, como un trompo. Recuerdo que mi abuela paterna, yo no la conocí porque a la familia de parte de padre yo no tengo nada que agradecerle. Bien, gracias. Ellos, mi abuela paterna vino al país, ella vivía fuera del país, vino y yo la vi, en toda mi niñez yo la vi 2 veces a ella. Y cuando la vi, que comencé a socializar con ella, ya yo tenía algunos 11 años. Pero, ¿qué pasa? Mi mamá tiene un trabajo también muy exigente, el cual tiene que irse a las 5 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde. Y mi mamá dice, bueno, tu abuela nunca ha cogido lucha contigo en buen dominicano, yo te voy a dejar con ella, o sea, que te cuide, yo te llevo en la mañana y te voy a buscar en la tarde. Pasa que el esposo de mi abuela tampoco quiere que yo esté allá. Y ahí yo escucho una conversación que ellos tienen muy fuerte acerca de mí, cosas que eran inciertas. Y yo le dije a mi mamá que no quería volver a esa casa. A mí me preguntaba por qué. Yo nunca le quise decir el por qué. Creo que hasta ahora, si ella ve este video, sabrá esto, pero nunca le he dicho el por qué. Y fue porque escuché una conversación acerca de mi mamá, cómo hablaba mal de ella, o sea, cómo ese hombre hablaba mal de ella. Mi abuela, de parte de padre, nunca quiso como tener una guerra o hablar mal de mi mamá, o quizá no lo hacía delante de mí, no sé, pero ella sí era como más dócil que él. Hasta que ya tengo hijos y ahí fue que compartí más con ella porque ya entendí, era más adulta y entendí que eso no era nada o sea, no era tan grave como para yo dejar de hablarle. Comprendo. Bueno, entonces cuando te comento que empezó lo más duro para mí. A los 13 años, ¿qué fue lo que pasó específicamente que cambió el curso de tu vida? Que tú dices eso. Bueno, ahí es cuando ya yo me voy de casa de mi mamá y me voy a vivir a un barrio bien peligroso en Santo Domingo. Mi mamá vivía en Santo Domingo, vivía con un hombre también que era un problema total. Y yo recuerdo que él agredió a mi mamá. Físicamente. Y yo estaba ahí y yo no podía soportar eso. O sea, yo también
le volé encima a él. Y él me empujó y yo caí como pegada de la nevera. Pero fue como que él me empujó como para no darme un golpe y yo me caí. Entonces yo me quedé con eso. Pasó un año o 2. Y ya cuando yo cumplí 13, yo me fui de la casa. Wow. Me fui. Y yo sé que le causé un dolor bien grande a mi mamá porque ella no se lo esperaba. Pero me fui y luego, cuando ya casi iba a cumplir los 14, vine aquí a La Romana. De nuevo, mi mamá, me comuniqué con ella porque mi mamá duró como 7 meses que no sabía de mí. ¿Qué pasó en esos 7 meses donde tu madre no tenía De todo. conocimiento? Ahí pasó de todo. Yo me fui a casa de una familia. Había una persona que vivía frente a la casa de mi mamá y supuestamente me quería ayudar. Y yo, siendo una niña al fin, lo único que quería era salir de mi casa. Yo me quería ir. Y cuando me voy a esa casa, resulta que vivían 2 muchachas ahí que me hicieron la vida de cuadrito. Yo nunca había tomado alcohol, nunca había tomado ningún tipo de alcohol. Y ellas me dijeron de que vamos a hacer un juego, el que beba más. Y yo me bebí la botella de 2 tragos. Wow. 13 añitos. Y ahí empezó como que mi verdadero calvario. Yo hasta cierto punto no entendía, porque yo quería hacer cosas que hacían las demás niñas, pero no podía, porque no me lo permitían en casa. Mi mamá vivía con un Trujillo. Wow. Yo tenía que ya a las 6 de la tarde estar trancada. Yo no podía jugar como las demás niñas afuera. Y yo le hago un llamado a todas las madres. A veces tenemos que escuchar más a nuestros hijos, porque yo quería comunicarle a mi mamá lo que yo estaba sintiendo, pero ella como que no estaba, o no sé, no me podía entender. Y yo lo que opté fue por irme de mi casa. Y como te dije, ahí fue que comenzó mi verdadero calvario. Pero algo que me encanta de Dios es que luego que ya tú le conoces, Él como que te va aclarando todas las cosas. Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía como 6 meses en el Evangelio, un profeta no me conoce, no sabe de mí. El apellido es Magra. Jeff Magra. Me dice, Dios te escogió, pero donde verdaderamente Dios te empezó a usar fue a los 13 años. Yo tengo ese video por ahí. Wow. Y yo digo, ¿usarme en qué sentido? Porque a los 13 años fue que empezó mi calvario. Me dice, la preparación empezó a los 13. Y él no se equivocó, porque a los 13 fue que empezó todo en mi vida. Ya cuando yo iba, ya a los 14 ya yo estaba embarazada de mi primera hija. A los 15 estaba embarazada de mi segundo hijo. Y fue muy difícil porque mi mamá no me apoyaba, porque ella no quería esa relación para mí. Pero yo ya estaba más o menos, o como quien dice, perdida ya. O era lo que el enemigo me hacía entender. ¿Cómo te hiciste teniendo que ser madre adolescente? Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no sabía ni poner un pañal. Wow. Yo no sabía. Pero mi abuela me ayudó. Mi familia en esa parte sí me ayudaron. Tengo una tía que me ayudó bastante, tanto en el embarazo, porque fue de alto riesgo, muy alto riesgo. Ella siempre estuvo conmigo ahí. Y mi mamá no vivía aquí. Mi mamá conoció a mi hija hasta los 3 meses. O sea, después de 3 meses, porque yo fui y se la llevé a su casa. Ella estaba un poquito incómoda conmigo al saber que su niña, que ella decía que iba a ser doctora o que iba a hacer algo en la vida, ya, como quien dice, ya desperdició su vida. Porque tanto mi mamá como yo no conocíamos del Señor. Y ese es el momento donde el enemigo te hace creer que ya todo se acabó, que ya para ti no hay una salida. Y Dios siempre tiene un as debajo de la manga, como decimos. Dios siempre tiene un momento especial para Él hacer con nosotros algo grande. Nosotros a veces no lo entendemos, porque el propósito de Dios en nuestra vida, a veces no lo vamos a entender hasta que llegue el momento que Dios te diga, mira, te pasó algo en tal año, pero tú estás viendo lo que yo estoy haciendo hoy y es lo que verdaderamente importa. Poderoso. Pero en aquel tiempo yo no entendía nada de eso.
Yo simplemente pensaba que ya yo no tengo papá, soy la mayor de mi casa, se supone que yo soy la que tengo que salir por mis hermanos, ¿quién va a salir por mí? Y yo siempre estaba como que aislada, porque yo me menospreciaba yo misma. Yo me veía a un espejo y no me gustaba lo que yo veía. Yo estaba flaca, yo estaba fea, perdí el cabello y yo crié mis hijos fue a seno, porque no había para darle de comer. Entonces, en ese entonces, 14, 10, 15, 16 años, ya a los 17 yo cogí la calle en lleno. Wow. Ahí entonces yo abandono a mis hijos. Dios. Era tanta el hambre y la necesidad que yo tuve que abandonarlo donde un familiar para yo salir a ver qué encontraba. Pero cabe destacar que yo no tenía documentos. No tenía documentos. ¿Cómo estudiabas? No estudié. Yo llegué hasta el grado, hasta séptimo, porque ya en octavo había que tener documentos para las pruebas nacionales. Y yo sí quería estudiar y quería ser alguien en la vida, pero por cosas del destino, por así decirlo, no tenía documentos. Si yo hubiese querido tener un trabajo formal, no iba a poder. Así que me tocó tirarme a la calle. Wow. Me tocó hacer lo que sea, cualquier cosa, con tal de que mis hijos tuvieran algo de comer. Pero entonces le cogí mucho amor a la calle. Le coges amor a la calle. ¿Qué pasa cuando te ves con la realidad que se vive una niña de 17 años que tiene 2 niños y se ve en la calle con la cruda realidad? Bueno, ahí yo realmente ya no me importaban ni mis hijos. A mí no me importaba ya nada. Yo lo que quería era tener y tener, porque era tanta la miseria que yo había pasado, era tantas cosas que yo quería tener que nunca pude. Yo quise tener un cuarto decorado como una niña, yo quise tener vestidos grandes, yo quise tener muchas cosas, las cuales yo nunca pude tener. Entonces yo quería tener para poder comprar todas las cosas que yo necesitaba. Pero todos sabemos que lo que fácil viene, fácil se va. Terrible. Ese dinero que yo conseguía se me iba en cosas que yo decía, pero ¿y cómo? Yo tenía tanto dinero ahora mismo, ya yo no tengo un peso. Y yo tenía amigas en ese tiempo que solamente me buscaban por lo que yo podía tener o le podía dar. Porque yo era muy suelta. Yo era de la que llegaba a un lugar y usted no tiene, yo tengo. Ven que con lo mío se hace todo. Y las amigas me ponían condiciones para salir conmigo. Escucha esto. Wow. Me decían, mi hija no tiene leche, mi hija no tiene pamper. Ese es el problema, yo le voy a comprar. Pero yo no le compraba a mis hijos. Dios mío. Yo estaba a ese punto. Mi familia me decía que ya ellos estaban, que no veían noticias, porque en cualquier momento yo podía llegar con los pies para adelante, como decimos. Pero gracias al Señor, que Dios no permitió que yo llegara a mi casa con ningún tipo de problema. Nunca le llevé problema a mi familia, gracias al Señor. Sí me encontré muchos, pero nunca llegaron a la puerta de ellos. Porque yo decía, ya que yo no le doy, no le voy a quitar. Ya que yo no ayudo, no aporto, porque en ese tiempo yo estaba tan loca que yo no quería ni... Mira, yo venía a La Romana, porque no vivía en La Romana. Yo vivía en Punta Cana. Yo venía a La Romana y no era capaz de ir a ver a mis hijos, porque yo también decía que por culpa de ellos, yo estaba en la situación que estaba. Wow. Y así fue mi vida hasta que un buen día conocí a mi esposo, que en ese momento fue algo que empezó relajando, como decimos, algo de un día prácticamente, o prácticamente no, fue algo de un día. Y yo no sé, el mismo Dios, digo que el mismo Dios ahora puso un sentimiento en mí, algo que yo no tenía. Sí, porque algo que quiero preguntarte es que tú decías que desde niña tenías odio por los hombres, por lo que te criaste viendo. Entonces, después que tienes tus niños y ya coge la calle, y le coge amor a la calle, como decías, luego de todo eso, antes de entrar a conocer a tu esposo,
¿Qué fue lo más difícil que tú viviste en esa etapa donde estabas con la calle en lleno, como decía? Lo más difícil que yo viví O lo que más te ha marcado. fue que un día yo trabajaba en un lugar y había una compañera que me dijo que íbamos a salir con unos amigos. Y yo le dije, bueno, me vienen a buscar. Si esa persona que me iba a buscar no fallaba, era puntual. Si no me vienen a buscar a las 5, por decir una hora, yo me voy contigo, porque no me voy a quedar aquí en nada, le dije. Y ella me dijo, sí, vámonos, hombre, que la vamos a pasar bien. Y eso era lo que me gustaba. Y yo recuerdo que pasó la hora, digo yo, qué raro, porque esa persona siempre llega a tiempo. Y yo no usaba teléfono. Yo no usaba teléfono porque no quería que mi familia me llamara. Y yo le digo a ella, bueno, yo voy a buscar mi cartera a la habitación y nos vamos. Yo acostumbraba a llegar a los lugares y no deshacer mis maletas, porque yo no sabía en el momento que yo tenía que abandonar ese lugar. Y yo siempre tenía mi cartera lista y mi maleta. Y las demás compañeras me preguntaban, ¿y por qué tú no deshaces tus maletas? Y yo le decía, porque mujer precavida vale por 2. Ellas como que no entendían. Y era que a veces pasaban muchos problemas en esos lugares y yo tenía que salir corriendo. Y ella me dice, bueno, ve a buscar tu cartera y yo te espero aquí. Y yo le dije, perfecto. Cuando yo voy y busco mi cartera y yo salgo a la puerta, ya la persona que me fue a buscar estaba ahí esperándome. Y yo le dije, ay, manita, lo siento mucho, pero quedamos en un acuerdo, ¿verdad? Me dice, así está bien, yo me voy sola, no te preocupes. Y yo me fui y ella duró 3 días sin aparecer. Y era normal en esos lugares que tú duraras 3 días sin llegar, porque esa es la cruda realidad de la calle. ¿Estamos hablando de un hotel, de un prostíbulo? De un prostíbulo. Y yo le digo a ella, yo le digo a las demás compañeras que sí compartían más con ella, porque ella no era alguien con quien yo compartía, era una conocida del lugar. Y me lo encontré hasta extraño que ella me invitara a mí teniendo tantas amigas. Pero bueno, cuando alguien va y da la razón, la noticia de que a ella la encontraron muerta en una habitación de un hotel. Wow. Y de la manera. Dios. Fue algo, una masacre total. Fue algo traumante. Yo duré años sin poder superar eso. Wow. Porque yo decía, lo que le pasó a ella me iba a pasar a mí. Dios. Me iba a pasar a mí literalmente, porque ellos estaban buscando otra persona también y nadie quiso ir. Todo el mundo se ocupó. Todo el mundo estaba ocupado en ese momento y yo me iba. Y llegó esa persona y me dijo, vámonos que yo estoy tarde. Mira, esa persona se hubiese detenido 5 minutitos más y yo no estuviera aquí hoy sentada. Sabemos que un día nos vamos a morir, pero no sabemos en la manera. Dios. Y ella dejó 4 niños. Dejó una madre destrozada. Y fue muy, muy difícil para mí, porque ya llegó un tiempo que ya yo no quería ni siquiera salir a la calle, porque yo pensaba que me iba a pasar a mí lo mismo. Pero esos son sentimientos de un momento, porque luego el mismo Satanás te acuerda la necesidad y todo lo que tú estás pasando y tú vuelves a lo mismo. Por eso es que la paz que te ofrece el mundo es momentánea, más la que te da Cristo es permanente. Aunque tú tengas pruebas y dificultades, porque es que Jesús a mí no me habló mentira para atraerme a Él. Y yo no estoy en una religión. Yo tengo un estilo de vida con alguien que yo conozco, con alguien que yo he permitido conocer. Yo he permitido, yo misma me he dado el permiso de conocerlo. Poderoso. Porque Él sí te conoce. Ahora, ¿nosotros le conocemos? Poderoso. No sabemos. Tú tienes que darte el permiso de conocerlo.
Y eso fue lo que yo hice. Wow, tremendo, Yerdy. Hay algo que me impacta y es que en ese tipo de lugar como prostíbulo se vuelven una familia donde se apoyan los unos con los otros, en el sentido de que quizás mucha gente al estar en la misma situación conviven en un mismo lugar y aunque quizás sea una apariencia, pero es una comunidad, por no decir familia, es una comunidad que está en ese mismo lugar. Y me imagino que conocías a muchas chicas que estaban en ese lugar. ¿Cuál era la situación por la cual esas chicas llegaban ahí? Mira, la mayoría de esas chicas llegaban ahí por la misma situación. Abuso infantil, abuso transfamiliar, algo que pasaba en su familia, en su niñez, y la llevaba a ese lugar. Y muchas también llegaban porque ya después de quizá tener un matrimonio estable, el esposo la golpeaba y pasaban por muchas situaciones, la cual ese era un refugio para ellas. Pero allí, en esos lugares, existe mucho la envidia, porque tú no te puedes ver mejor que otra. No sé si me puedes entender. La que más llame la atención, esa es la que más problemas va a tener. Wow. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar por primera vez, tengo 17 años, una niña joven. Eso, la gente le dicen carne fresca. Ya tú sabes cómo estaba eso. Ya las demás no comían, por así decirlo. Porque ya todo el mundo tenía la mirada enfocada en ti. Entonces, también ahí se mueve mucho la hechicería. La hechicería. Uf. Es que hay mujeres que para poder atraer tienen que hacer hechicería obligado, porque si no, no consiguen. Yo no te puedo hablar de eso porque yo le hice una promesa a mi padre de que yo iba a hablar de lo que yo viví. Yo siempre he dicho, Dios no me sacó de la hechicería porque yo nunca bregué con hechicería. Ahora sí me sacó de la prostitución y yo te vengo a hablar de lo que se vive en ese lugar. Dios. Ahí, mujeres, mira, yo cuando llegué al principio te decía, siempre hay una que controla. La que controla, no importa que sea linda o que no se vea bien, qué sé yo, es por el tiempo que tiene en ese lugar. Y ella ya era como la supervisora, por así decirlo. Y ella vivía con uno de los empleados de allá. Eso estaba prohibido. Pero ella, por tener tiempo allá, vivía con él y tenían su habitación y todo. Y ese muchacho no me quitaba los ojos de encima. Wow. Y ella me obligó a lavar un baño. Yo tenía 17 años. Y tú preguntarás, ¿y menor de edad pueden estar en esos lugares? Está lleno. Está lleno de menores de edad. Wow. Porque esas niñas a veces pierden sus padres, sus madres. Hay muchas que son huérfanas. Hay otras que sí tienen madre y padre, pero por alguna situación están ahí, algo, una marca, algo que todavía no han superado. La depresión es el principado general de esos lugares. Wow. Porque tú la ves maquillada en la noche y feliz, pero en el día tú la oyes llorando. Que ya no pueden más, que ya no aguantan, se cortan las venas. No hay, mira, si había un grupo de 50 chicas, habían 45 que tenían marcas. Dios, cortadas. Wow. Por la depresión tan fuerte que se vive allí. Porque tú sufres maltrato, insulto. Allí te insultan, te tratan mal. Ya tú no eres, ya te ven como algo raro. No te ven como una mujer decente. Aunque tú quieras aparentarlo. Tú tienes que llegar a un lugar donde no te conozcan para tú poder aparentar que tú eres decente. Wow. Porque allí te tratan como lo que tú eres. Dios. Las mismas personas que están en ese lugar te tratan como lo que tú eres. Y habían chicas que estaban en la universidad y pagaban su universidad de ahí. Wow. Muy fuerte. Yo todavía conozco una que se hizo profesional y fue de esa manera. Pagando la carrera con lo que conseguía del prostíbulo. Uh-huh. Dios. Y me preguntaste que lo que se vive ahí, otra de las cosas que se vive ahí es que las mujeres, por ejemplo, si hay alguien que tiene
que ya tuvo con alguien, ya tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes mirar. Pero el hombre no es así. El hombre llega por la que él quiera, porque hay muchas para elegir. Él va a elegir, y los hombres tenían eso por costumbre. Si ya estaban con alguien, ya no iban a repetir. Pero entonces, al ver que ya esa persona no te eligió a ti, sino que eligió a tu compañera, no importa que sea tu hermana, porque habían hermanas. Habían primas, habían tías, habían madres e hijas. O sea que había madres e hijas que le tocaba acotarse con el mismo hombre. Igualmente 2 hermanas que le tocaba acotarse con el mismo hombre. Esa es la cruda realidad de la prostitución. Dios. La cara que la gente no conoce, sino el que está dentro. También con los jefes, con los conserjes, porque es que eso es con el que te pague. Y como ahí se anda detrás del dinero, tú no vas a buscar etiqueta. No importa si tiene dientes, si no tiene dientes, tú vas a buscar tu dinero. El que te pague. Porque ahí, eso es por niveles. Desáteme eso, los niveles. Es por niveles. Hay prostíbulos que son de mala muerte. Y hay otros que son más finos, que van gente adinerada. Yo tuve que estar en los dos. Wow. Primero me tocó el de mala muerte, porque fue ahí donde me llevaron, yo no sabía de esa vida. Fue donde me entrené. Luego ya tú pasas a ser dama de compañía. Dama de compañía. Sí, cuando es en lugares así, adinerados, donde van gente de dinero, ya eso tiene otro nombre, se le llama casa de cita. Casa de cita. Ya es más fino. Ya es más fino, pero sigue siendo lo mismo. Porque tú estás vendiendo tu cuerpo. No importa cómo tú lo quieras maquillar. Tú estás haciendo algo que tú no quieres hacer, porque muchas de esas chicas que están ahí no quieren hacer eso. Lo hacen por una necesidad. Y hay un hombre o una mujer o alguien que se levanta y dice: tú estás joven, tú puedes trabajar. En mi caso, aunque yo quisiera, no podía. Yo no tenía documentos. En ningún lugar me iban a dar trabajo. Menor de edad y sin documentos. Luego cumplo mis 18 años, quiero estudiar. Digo, bueno, en este año voy a ponerme para sacar mi acta de nacimiento, mi papel, mi cédula. Pero se me hizo difícil. No pude. Hasta que conocí a mi esposo. Wow. Poderoso. Decías que ahí hay algo que predominaba, que era una pregunta que te quería hacer antes de que lo mencionara. Que algo que predominaba en lo que es esa vida, que es la depresión. Uh-huh. ¿Te tocó lidiar con la depresión? ¿Qué tan difícil es la depresión? Yo lidiaba con la depresión todos los días. Como mira, te dije al principio que todo lo mejor lo quería yo, y yo quería ser la mejor en todo. Como todas estaban marcadas aquí, yo me marcaba en las piernas. Wow. Porque ahí no me veían. Yo intenté quitarme la vida muchas veces, porque eso es un mundo oscuro donde yo sentía que ya yo no podía salir de él. Porque cuando yo decía ya, mira, ya, yo me voy a salir de esto, llegaba una amiga y me decía: hay una vuelta. ¿Cuánto? Tanto. Y yo decía, miraba mi cartera, no tengo ni uno, vámonos. Y casi también pierdo la vida, porque también me intentaron matar. Wow. Dios me libró de la muerte total. Cuando alguien me dice Dios te libró de la muerte, yo siempre agradezco, porque yo sé que es así. Dios me libró de que yo misma acabara con mi vida y también de que otro pudiera acabar con ella. Wow. Mujeres, mira, ahí es tan fuerte que cualquiera te puede hacer un daño. Tanto con brujería, tanto con alma blanca. Ahí se mueve la envidia de tal manera que, vuelvo y te repito, nadie se puede ver mejor que tú. Y al yo tener tanto conflicto, eso hacía que mi depresión fuera tan fuerte, y yo reflejaba la depresión en el alcohol. Ahí era que yo me sumergía. Yo tenía que beber todos los días. Wow. Yo pensaba que ya yo era una alcohólica compulsiva, porque yo tenía que beber todos los días. No había un día que yo no probara alcohol. Wow. Entonces eso, mientras yo estaba tomando, yo estaba bien, pero cuando ya pasaba la bebida,
que llegaba ese momento donde yo tenía que entrar en mi habitación sola, donde no habían cámara, donde no habían teléfono, donde no habían amigos. Ahí yo decía, ¿por qué nací? Dios. ¿Por qué? ¿A qué vine a este mundo? ¿A qué tú me trajiste? Y yo hablaba con Dios. Yo le decía, yo sé que tú estás en el cielo, porque yo sí creo que tú existes. Pero ¿a qué? ¿Por qué tú traes a una gente a este mundo a pasar tanto, Wow. a sufrir tanto? Mátame, llévame de una vez. ¿Tú sabes lo que es tú acostarte y tú decir, yo te voy a pedir un favor, y lo que yo te voy a pedir, yo quiero que tú me lo cumplas? Wow. Y es que yo no amanezca viva. Dios. Yo lo único que te voy a pedir es no amanecer viva. Padre. Es lo único que te pido. Porque era tan fuerte lo que yo estaba pasando. Y cuando me acordaba de mis hijos, Wow. ahí era que yo sufría. Porque yo decía, ellos no van a querer una madre como yo. Una mujer que vende su cuerpo, una mujer que está en la calle. Mi familia no quiere saber de mí, me cierran la puerta, nadie confía en mí, nadie me quiere, todo el mundo me critica, todo el mundo habla mal de mí. Ya yo ni siquiera quiero vivir. Te sentías avergonzada. Y cuando yo abría los ojos estaba viva de nuevo y decía, otro día más. Hay gente que agradecían por un día, yo no. Wow. Yo no. Y hay gente que no entiende mi nivel de adoración. Y es porque yo sé de dónde Él me sacó. Wow. Yo sé lo que Él hizo en mi vida. Yo sé. Y yo te estoy hablando vivencia, porque te lo digo y yo le decía al Señor, permite que no llore, pero es imposible. Con las Dios. cosas que yo tuve que ver, hacer, escuchar, y por los caminos que yo tuve que caminar. Dios. Yerdy, algo que decías es que cuando tú eras más niña veías cosas en los hombres que te hacían odiarlo. Sí. ¿Qué te tocó vivir, y si se puede hablar en sí, de algo que fue lo que te marcó desde antes de entrar al prostíbulo? Porque el prostíbulo fue el camino para tú terminar de exponer lo que ya en tu corazón tú tenías. Exacto. Pero en sí, ¿qué acontecimiento fue el que te marcó o te hizo ver la cosa de esa manera? Bueno, porque hubieron varias personas que me tocaron de niña. Wow. Y fue muy fuerte porque yo pensé que yo estaba haciendo algo que estaba bien. Dios. Y luego me entero de que no. O sea, tú entendías que una violación era algo normal. O sea, no era es violación como quiera, pero no era penetración. Era más como tocarme. Y yo pensé que era cariño, que era afecto. Al decirte que no tengo padre, venía ese hombre, me tocaba. Wow. Y yo creía que era un cariño. Luego entiendo de que él se está propasando conmigo, porque ya fui creciendo. Y no pasó una ni dos, fueron varias. Y no fue un solo, fueron varios. Gente cercana, gente que tú le dices, que tú crees que son parte de tu familia. Son las mismas que te dañan. Wow. Por eso es que hoy en día yo no confío con mis hijas, con nadie. No se puede confiar en nadie. Más cuando estamos en el espíritu. Porque sabemos que Satanás siempre va a querer dañar lo que Dios hace. Y como le estamos dando guerra a Él, por eso tenemos que tener los ojos abiertos. Por eso es que la Biblia dice, velad y orad. Tenemos que estar orando y velando todo el tiempo. Orando en el día y velando en la noche. Poderoso. Ya una vez que sales, o sea que estás en ese mundo, ya creces, ya en el prostíbulo, ahora te toca lidiar con alguien de la cual te enamoras. Dices que es un sentimiento que Dios puso en ti porque tú no querías saber de hombre. Yo no quería. ¿Cómo No. sucedió esto? Bueno, yo salí de Punta Cana por un problema que tuve, donde fue algo fuerte, porque yo era rebelde también. Yo era muy rebelde, yo no me le quedaba callada a nadie. Yo peleaba con quien sea. Y pasó algo con una chica. ¿Se puede decir?
Sí, bueno, no era tan grave o hasta cierto punto. Ella tuvo un problema con una conocida y yo veía que ella estaba abusando de ella, o sea, le estaba dando de abuso. Y yo me metí y me agarraron. Cuando me agarraron me hicieron esta marca que yo tengo una marquita negra, pero eso aquí fue de una quema que me hice, pero hay otra por aquí, Wow. que es una cicatriz. Ella me la hizo y yo decía que ella me dañó mi cara y mi cara era algo de lo más lindo que yo tenía. O sea, lo que más vendía era mi cara y yo tenía la cara horrible así. Y yo esperé que se me bajara un poco y salí por ella y casi fracaso porque fue algo muy fuerte lo que el enemigo me hizo hacerle a ella, porque realmente yo salí de mi juicio cabal. Wow. Porque alguien fue que me agarró, cuando esa persona me agarra, ella me da aquí, me puya aquí. Y fue fuerte. Entonces, por esa razón, yo dejo Punta Cana y vengo a La Romana. Y ahí tengo una amiga que me dice que ella está viviendo en una pensión, que me va a conseguir una habitación de esas, porque yo no tenía nada. Yo conseguía dinero, pero yo no ahorraba. Yo no tenía ni una cama, yo no tenía nada. Wow. Yo no tenía absolutamente una maleta y una cartera. Era todo lo que yo tenía. Dios. Porque que yo no me centraba en tener algo estable, porque yo pensaba que esa era mi vida y que ya yo estaba destinada a eso. Hasta que cuando me mudé en esa habitación, me mudo con una amiga que traje de Punta Cana también porque estaba involucrada en la situación. El problema. Cuando venimos para acá, para La Romana, yo la traigo. Ahí pasan situaciones con ella, con esa amiga que yo traje, la cual ella tiene que irse y me quedo yo sola en la habitación. Ahí también, en ese transcurso, yo conocí a mi esposo. Fue ahí que yo lo conocí. Cuando lo conozco, como te dije, fue algo de un día, una noche prácticamente. Él me deja en mi casa el otro día y se va. Y yo quedo mal porque yo digo, wow, pero es que no te hagas ilusiones, porque es que todos los hombres te pasan por encima. Wow. No te creas que un hombre como él te va a querer. Y yo lloraba, yo me tranqué en mi habitación y yo le decía al Señor, tráelo. Mira que el único hombre que yo vi que era como que fue sincero, a pesar de que se fue, me dejó así como que tirada. Yo no sé, pero yo siento algo por él. Y tú me dirás, pero wow, tú lo conociste hoy y ya tú sientes algo por él. Era como una conexión, como algo fuerte que yo no había sentido. Sentías que era distinto. Sí, era muy diferente a lo que yo había experimentado antes. Entonces, mi amiga tuvo que llamarlo y hacerle un callo, como decimos. Mira, esta muchacha está mal, ven. Él está por ahí, él no me deja mentir. Ven, porque ella está mal. Ella no está bien. Y yo lloraba, yo no comía, yo duré casi 3 días Wow. sin salir. Porque que fue algo, él dejó algo en mí muy fuerte. Y entonces, donde yo creo que va a ser algo feliz o que voy a empezar a tener algo con alguien, se va. Yo no lo quería dejar ir. Yo luché hasta el final. Entonces me acuerdo que llegué ese día, él estaba en la cancha jugando baloncesto y llega sudado y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Yo le digo, yo quiero hablar contigo. Él me dice, ven, vamos a hablar, que me tengo que ir. Yo le digo, ok, vamos a hablar. Y ahí hablamos y ya salíamos casi todos los días. Yo trabajaba y él también. Y salíamos a la misma hora. Pero ya tenía un trabajo formal. Yo trabajaba en un billar. Todavía era la misma vida. O en el billar también se ve lo mismo. Pero no de esa forma. No de porque esa en el forma. billar tú no tienes que salir con nadie si tú no quieres. En el billar tú simplemente sirves y te pagan. Pero si tú quieres ya algo extra, pues tú sales con alguien. Pero se vive muchas cosas realmente. No, se viven muchas cosas, que eso ya es otro tema. Pero él llegaba y alguien le iba a hacer un daño a él. Wow.
ya yo estaba, porque yo era de las mujeres en ese tiempo. Ahora, claro, soy una mujer cristiana, pero en ese tiempo, si yo tenía algo con alguien, yo era de ese alguien. Se entregaba. Sí, solamente. Entonces esa persona diría yo que se enamoró de mí. Yo nunca le hice caso porque ya yo tenía mis ojos puestos en él. Y él me dijo, ¿tú quieres que yo le haga esto y esto a él? Y yo le dije que tú no tienes derecho porque yo no te lo he dado. Y yo era bien guapa. Yo le dije, tú vas a tener que dar mucho de eso, para no decir lo que era. Porque tú no puedes amenazar a la gente si tú sabes quiénes son. Y yo nunca te he dado derecho de hacer tal cosa, porque tú y yo no tenemos nada. Tú di que eres un terror, sí, tú eres peligroso, pero tú eres peligroso en tu área, no en la mía. Entonces, esa era yo. Esa era yo. Entonces, él se dio cuenta de eso después. Él como que sí entendía que estaba pasando algo, hasta que un día él me preguntó y yo le dije. Entonces, ahí la relación de nosotros fue creciendo. Él me llevaba a su casa todas las noches y yo dormía allá. Ya yo estaba que yo no dormía en mi casa. Yo dormía en la de él. Pero él era medio travieso. Y él me hizo un comentario que a mí no me gustó y yo decidí alejarme. Wow. Sí, me dijo algo y yo le dije, tú espera hasta ahora, que ya tenemos casi 3 meses para tú decirme eso. Wow. Él me dijo que tenía una chica embarazada. Ay, Jehová. Y me dice, ¿y son mellizos? Y yo le dije, Dios. Tú estás relajando, ¿verdad? Una mujer enamorada que nunca había querido saber de un hombre. Obviamente, sí estaba con hombres, pero no era lo que yo quería. No amaba. No. ¿Y tú me estás diciendo eso? Me acuerdo que íbamos en el motor que él tenía. Sí, porque yo estoy desde el motor, ¿sabes? Y yo me quería como tirar de ese motor porque yo tenía tanta rabia. Me dice él, ¿es en serio? Y mira, por cierto, voy a llevarle un dinero por una sonografía ahora. Dije yo, ok. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Y me di cuenta, yo pensé que estaba relajando. Me di cuenta que era verdad, le pregunté a su mamá, me atreví. Yo con esa señora no hablaba en ese entonces. Y una señora muy fina, muy de su casa, muy culta. Ve esta mujer con tanto tatuaje y toda esta cosa. Wow. Yo pensé que no me iba a aceptar, pero fue todo lo contrario. Ha sido el ángel que Dios ha puesto en mi vida. Dios. Me dijo, si mi hijo te quiere, si mi hijo verdaderamente te va a valorar como una mujer, él tiene que sacarte de ese lugar donde tú trabajas. Porque una mujer no puede trabajar en esos lugares. Dios y yo mío. dije, tú tienes toda la razón. Yo voy a empezar ahora a darme el lugar que yo merezco como mujer. Ya lo que yo hice antes, ya eso quedó en el pasado. Wow. Y así mismo, él me dijo, ya hasta hoy tú trabajas ahí. Emma, no vuelves. Yo entiendo que fue Dios. Yo entiendo que esa familia llegó, fue como que Dios la tenía ahí reservada para ese tiempo. Wow. Hasta ahora. Y cuando él me dice lo de la chica, yo le pregunto a su mamá y le digo, que me diga. Y ella me dice, ¿él te dijo? Yo le dije, sí, pero yo le estoy preguntando porque yo quiero saber si es verdad. Ella me dice, sí. Lastimosamente sí. Ahí yo comencé a llorar. Y quería morirme. Porque, contrale, ya tengo 3 meses. Ya yo estoy pensando tener hijos. Ya estoy pensando tener una familia. Y ahora él me dice que tiene una mujer embarazada. Wow. Bueno, resulta que como a los 15 días o al mes, como al mes, ya yo estoy en la casa instalada. Porque eso se me olvidó, pero me dolía todavía. Porque no me lo dijo. Si tú me lo dices antes de, pues yo sé a lo que voy. Ya estoy en la casa y él llega con los ojos aguados y me dice, pasó algo. Y yo le dije, ¿qué? Dime, cuéntame. Me dice, la muchacha perdió los bebés. Dios. Y yo pensé que me iba a sentir, quizás no feliz, pero iba a sentir paz. Al contrario, me sentí muy mal y él está ahí, lo acompañé, o sea, fue algo como que, wow, me puse en su lugar, dije, él no lo conoció, pero yo sí tengo 2 hijos y lo conozco y yo no quisiera perderlos. Dios. Y
Me puse en su lugar y ahí él me dijo que iba a ir donde una hermana, qué sé yo. Yo lo dejé, le dije, sí, no hay ningún problema. Haz todo lo que tú tengas que hacer, que yo me quedo aquí. Y pasó ese proceso y luego yo le dije que no tenía documentos. Y él me dijo, ¿qué? Yo pensé que él se iba a burlar como los demás. Porque yo le decía a alguien que no tenía documento y lo primero que me decía era, tú no existes, tú no eres nadie. Y yo me lo creía. Dios. Entonces, él en ese momento me dijo, yo te voy a ayudar. Y yo dije, como todos. Esa era mi respuesta. Y él se puso tan intenso que él me atacaba. Me decía, vamos a levantarnos temprano, tenemos que ir a la junta, muévete, párate. Me acuerdo que fuimos 2 veces al trabajo de mi mamá a buscar su cédula. Él me dijo, yo tengo que ir a Valladolid, ve, a donde ella trabaja, tengo que ir a buscar su cédula. Yo voy, yo no tengo problema. Y hasta que yo no tuve mi cédula, él no me soltó. No me dejó, no me soltó, siempre estuvo ahí. Y es algo que yo siempre se lo acuerdo. Y me dijo, ahora te voy a conseguir trabajo, un trabajo formal. Yo me acuerdo que cuando yo tenía mi cédula, yo se la mando, porque él no estaba aquí. Cuando me la dieron, yo se la mandé por una foto. ¿Qué edad tenías cuando ya tenía los 19. documentos? Wow. Casi 20 ya, cuando pude obtener mis documentos. Y ahí, también uno de mis sueños era casarme. Ese era mi sueño más grande. Terrible. Y yo decía, ¿cómo me voy a casar si yo no tengo documentos? Wow. Y yo hasta dije, yo me voy a hacer una sesión de fotos de novia, aunque no me case, porque era mi sueño. Entonces, cuando conseguí mis documentos, yo se lo envío. Poderoso. Y fue algo que verdaderamente me llenó, me sentí, fue como un comienzo. Porque ya yo sabía que aunque tuviera situaciones, yo no iba a volver a aquel lugar. Dios. Ya yo tengo mi documento, ya no hay nada que me haga volver allí. Que aunque yo pase situaciones, yo puedo trabajar en lo que sea, menos en eso. Y gracias a Dios y luego a él y a mi madre también, ellos se pusieron y me ayudaron y fue muy, muy bonito para mí. Wow, JD, una pregunta. Tú decías ahorita que cuando tú llegaste a la casa de tu suegra, ¿verdad? Que tú pensabas que ella te rechazaría por los tatuajes, pero que al final fue todo lo contrario. Te tocó ser rechazado porque muchas veces las personas no ven ni conocen a alguien y lo juzgan por la apariencia sin saber de dónde provienen sus marcas. Sí, yo fui muy rechazada por mi propia familia. Fueron los número 1. Me decían que mira ahora todo lo que tengo, mira lo que me he hecho. Ahora sí es verdad que te perdiste. Ahora sí es verdad que ya... Ahora sí, tú pareces una loca, tú pareces esto. Esos eran los comentarios que yo recibía de mi propia familia. Entonces, si recibo esto de mi propia familia, ¿qué puedo esperar de un particular? Wow. Y eran las cosas que yo tenía que lidiar día a día. Y al yo ver que esta señora es una señora que no tiene ni un tatuaje, una señora que se le ve que en su vida ha caminado por las calles, me recibe con tanto afecto, con tanto agrado. Yo dije, no, pero esta señora se merece el cielo. O sea, yo le digo a mi esposo, mira, cuidado si tu mamá es un ángel infiltrado aquí en la tierra, que Dios la mandó simplemente por mí. Wow. Porque yo olvidé la depresión totalmente cuando yo llegué a la casa de esa señora. Dios mío. Ella fue como un ungüento a mis heridas. Porque ella me dice Pipita. Mi mamá me dice mi nombre y punto. Mi abuela también. O sea, nombre que le ponen a los muchachos, pero llamarte con cariño, hablarte con cariño. ¿Te sentiste amada? Muy. Muy amada. Ya una vez estás enamorada, tienes documentos, estás casi próximo a casarte, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con tus niños? Con tus nenes. ¿Qué pasó con ellos? El varón vino a vivir conmigo y mi pareja en ese momento. Y la niña se quedó con mi abuela porque, como te digo, no tenía confianza. Es una niña. Ya el varón es un poquito más pasable. Y la niña se quedó con mi abuela, pero ya yo sí estaba pendiente, ya buscaba a mi niña. Poderoso. Me la llevaba a mi casa. Mi vida cambió totalmente. Wow. No le servía a Cristo todavía, pero mi vida cambió.
Dios mío. Pero no fue que los problemas no surgieron, porque Satanás desde el momento en que él y yo nos conocimos, nos quiso dividir. Tú puedes ver que al principio te conté que desde el primer día que nos conocimos, ya él se desaparece. Pero yo fui insistente hasta que él vino a hablar conmigo. Y fue así a lo largo de la relación. Wow. Yo podía ver como habían barreras, cosas hasta insignificantes por la cual ya hablamos de separarnos. Y aunque sí en su momento nos llegamos a separar unas cuantas veces, yo siempre era la que tomaba la iniciativa de volver, porque es que yo le tenía miedo de volver atrás. Wow. Y con él, aunque tuviera problemas, yo tenía una estabilidad. Yo tenía un hogar. Yo tenía una casa. Y yo recuerdo que la última vez que nosotros nos separamos era para jamás volver. Dios. Porque incluso ya había alguien en la vida de los dos. Wow. Fue fuerte. Dios mío. Ahí fue donde yo hice el pacto con Dios. ¿Qué pasó ahí? Ahí es que se pone buena la cosa. Dios mío. Qué poderoso. Va a desatar ciencia la sierva ahora. Cuando ya yo me doy cuenta, o sea, nos separamos totalmente por situaciones que teníamos, la cual él no mejoraba, yo tampoco quería mejorar. No voy a venir a culpar a nadie aquí, porque yo digo que una relación se trata de dos personas y tú tienes que saber que aunque él falle, tú también fallas. O sea, los dos. Quizá uno falla más que otro, pero se trata de dos, porque es así. Entonces, ahí yo me doy cuenta que ya él tiene a alguien. Y eso fue como una puñalada para mí. Yo no lo aparentaba, no lo demostraba, pero cuando tomaba, ahí volvió la depresión a mi vida. Ahí entonces yo quería beber todos los días. Ya yo estaba igual, ya yo estaba cogiéndole el hilito a la calle, porque ya yo estaba que dejaba a los niños con mi mamá. En ese entonces ya él y yo teníamos 2 niñas, la cual tuvimos 2 niñas. Aparte de los 2 niños que yo tenía, ya tengo 4 hijos. Yo se los soltaba a mi mamá y yo iba para la calle. Pero él nunca se desentendió de sus hijas, ni de mis hijos. O sea, esos 4 muchachos tenían su merienda, tenían su comida. Sin él vivir conmigo, él me pagaba el apartamento. Wow. Pero no era que yo lo conseguía para pagarlo, era que yo me lo bebía. Y yo sé que él sentía vergüenza de mí por los comentarios que le hacían sus amistades. Mira, pero yo vi a tu mujer allí de tal manera, o bebiendo, o andando con qué sé yo quién, con fulano. Y en una mujer se ve muy feo, en un hombre un poquito más pasable. Más cuando son gente que no conocen de Dios. Y cuando me doy cuenta que él está con alguien y con el alguien que él está, eso fue lo que me molestó. Ahí yo solté a todo el que yo tenía, le dije, mira, se acabó. Y dije, voy otra vez a conquistar a mi esposo y voy a volver a mi casa. Wow. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y el primer intento que hice fue apedrearle la casa. Ese fue el primer intento, apedrearle la casa. Tuvieron que llamarme a la policía y todo. Bonito intento para traer una restauración. Gloria a Dios. Cabe destacar que yo no conocía al Señor, ¿eh? Todavía no estaba lavada. Ajá. Entonces, yo recuerdo que el año pasado, en diciembre del año que había pasado, creo que fue cuando entró el 2023, yo la pasé con mi bebé en la pancita y mi otra niña tenía 1 año y pico, casi 2, y mis 2 hijos, su mamá, su papá, toda la familia en la casa, en familia, en armonía, cosa que yo no tenía. Wow. Y yo amaba los diciembre. O sea, diciembre es mi época favorita del año, porque ahí tú estás con familia, en familia. Yo amo la familia, yo amo la Navidad, me encanta. Y ellos también, ellos son muy familiar. Mi suegro es un hombre muy, muy familiar. Mi mamá no era tan familiar, no porque quizá ella no quería, sino porque le tocó trabajar, le tocó ser madre y padre de 5 hijos. No fue fácil para ella. Entonces, mi suegro y mi suegra siempre estuvieron juntos. O sea, es un matrimonio de 30 y pico de años, casi 40. Te estoy hablando de un matrimonio estable. Mi mamá no tuvo eso. Entonces, yo buscaba eso, era lo que yo quería reflejar o proyectar. Entonces, cuando me doy cuenta
que él está con esa persona. Llega diciembre. Nunca yo había pasado un diciembre fuera de él después que lo conocí. Ahí yo quería morirme totalmente. Cuando yo vi que él no me llamó para felicitarme, yo dije, bueno, la cosa va en serio. Yo lo llamé el 25. Yo lo llamé el día 1. Cuando yo lo llamo, él me dice, yo pensaba que tú no me ibas a llamar. Yo dije, yo pensé lo mismo. Pero él está con alguien. Yo sí estaba con alguien, pero ya yo solté todo porque yo quiero recuperar lo mío. Porque era yo la que siempre tomaba la iniciativa de eso. Y cuando él me dice, yo estoy en Yuma. Yo le dije, perfecto, está bien. Pero el 31 de diciembre yo fui a la iglesia. Porque yo no me iba a la iglesia los 31 de diciembre. Espera el año. Espera el año. Ay, padre. Terrible eso. Yo llegué con una actitud de una mujer de fe. Y yo miré al frente y yo decía en mi mente, tú haces milagro porque yo sé que tú haces milagro. Wow. Ahora yo quiero uno en mi vida y lo quiero ya, lo quiero rápido. Yo era así. Dios mío. Pero el Señor tuvo misericordia de mí realmente. Yo necesito volver a tener mi familia. Yo voy a hacer un pacto contigo. Me voy a atrever a pactar contigo. El que no miente, el que no falla. Ese eres tú. Dios. Y yo quiero que cuando iba a entrar el 2022. Era cuando te conté que yo estaba en familia. Ahora iba a entrar el el año que venía era el 2023. Yo le dije, cuando entra el año 2023, mira que se está acabando de ir el 2022. Yo quiero pasar como yo pasé el año que iba a entrar el 2021. Yo lo quiero pasar así igual. O mejor. Dios mío. Y te entrego mi vida por completo. Le dijiste a Dios. Y jamás salgo de tu presencia. Wow. Dios dijo que sí. Porque en menos de 2 meses ya él y yo estábamos juntos. Pero ¿qué pasa? Que yo no le prometí a Dios lo que le cumplí. Ahí fue que empezó. Ahí empezó otra persecución. Ahí tuve otra persecución muy fuerte. Ya no por los hombres. Ahora por el Espíritu Santo de Dios. Dios mío. Ya no me perseguían los hombres, ya no me perseguían las mujeres, ya no me perseguían los amigos, me perseguía él. Y yo sentía que yo iba a cruzar la calle y me iban a chocar. Yo sentía que alguien me observaba, que alguien me miraba. Yo sentía todo eso. Resulta que un día, ya yo estoy con mi esposo. Ya él soltó quien tenía, yo también. Ya somos un matrimonio otra vez. Familia, amor, niños. Nos mudamos en una casa hermosa y ya todo era muy bonito. Hasta que un día el Señor llamó mi atención y fue de una forma que a mí no me gustó, pero Él tenía que hacerlo. Entraron unos ladrones a casa, se llevaron todo y el Señor no permitió que me tocaran ni a mí ni a mis hijos. Pero Él provocó eso para que yo entendiera de que Él ya me estaba llamando, de que ya yo tenía que cumplirle. Te estoy diciendo que eso pasó, yo le hice la promesa al Señor 31 de diciembre. Entonces ya era como mayo. Al principio de mayo, era el mes después de mayo a agosto. No, junio. Yo estoy perdida. Junio, estoy un poco nerviosa, junio. Ok. En mayo tuve al fracasar. Estuve a punto de fracasar con una muchacha que tuve hasta querella y todo. Wow. Mi familia completa se iba a desmoronar. De mi mamá, todo. Eso fue un problema que Dios. luego te cuento. Eso fue una de las cosas que el Señor tuvo que usar para llamar mi atención. Luego, el robo que hicieron en casa. Entonces, había una iglesia al lado de mi casa. Yo vivía en una segunda. La iglesia estaba al lado y yo podía ver de mi casa la iglesia. Pero yo decía, ¿qué iglesia más rara? Porque solamente los miembros son
el esposo, la esposa y los niños. Pero ellos daban su culto todos los días de culto, aunque no fuera nadie. Wow. Y yo recuerdo que yo cuando me robaron fui a la casa de ese pastor, casi desnuda. Dios mío. Y ellos me abrieron la puerta y me dijeron, siéntate. Y oraron por mí y me declararon para Cristo. Pero yo no entendía. Yo no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Y él me decía, Dios provoca, me dijo ese pastor, Dios provoca situaciones para llamar nuestra atención. Wow. Pero esa palabra yo no la entendía. Hasta que me tuve que mudar de esa casa porque tenía miedo de que me volvieran a robar otra vez. Cuando yo me mudé para otro lugar, pero yo sentía que yo no podía estar ahí. Y el destino o el lugar donde Dios me quería era en Los Maestros, porque ahí fue que yo le conocí. Wow. Cuando yo llego a Los Maestros, yo no tengo ni un mes viviendo en Los Maestros. Los Maestros es un sector de acá de la... Ajá, un sector de aquí de la Romana. Cuando llego a ese lugar, ya es diciembre, ya faltan 2 días para entrar diciembre, y yo no podía pasar de este año. Ese año yo no podía pasar sin aceptar a Cristo, porque yo le hice una promesa y él me cumplió. Wow. Lo que pasa es que a veces le prometemos a Dios y no le cumplimos. Nos olvidamos. Pero lo mío era debido a muerte, porque ya mi cabeza tenía precio. Y yo te voy a explicar el por qué. Cuando yo llamo a mi hermana, era 28, Dios mío, siento la presencia Poderoso, de mi amado. Dios. Era 28 de noviembre. Y yo llamo a mi hermana y le digo, vamos a la tienda para comprar unas alfombras, unas cosas para decorar la casa. Y ella me dice, yo te conozco, ahorita después tú me dice que vamos para la tienda y luego vamos para otro lugar. Y yo le digo, no, ven, que vamos para la tienda. Yo salí decidida a ir a la tienda. Wow. Resulta que yo le digo, ay no, ya yo no quiero ir. Vamos a una tiendita que está allí de Paca. Y cuando cogimos para esa tienda, compré lo que iba a comprar. Luego vengo bajando y me dice ella, esa tienda que está ahí, frente al colegio del Eugenio, esa tienda que está ahí, hay una ropa que me llamó la atención. Y yo dije, tú estás mal, tienes fiebre o qué, porque ahí lo que venden es ropa de cristiana. Y tú, que yo sepa, no te pones ese tipo de ropa. Lo que pasa es que Dios ahí iba a hacer un trabajo conmigo. Wow. Y, yo crucé a la tienda y me quedo con un solo pie dentro de la tienda y todo mi cuerpo recostado de la puerta. Y mi hermana es la que entra. La mujer que estaba ahí estaba teniendo una llamada como por Zoom. Una videoconferencia. Y ella me hace así, como que me espere. Y yo la estoy viendo, pero yo sé que ella no me está viendo a mí. Y yo digo, ¿será que esta señora me conoce o me va a decir algo? Cuando ella le dice a la gente que está ahí en la conferencia, en la videoconferencia, le dice, tengo que hacer un trabajo más importante que este. Y cerró. Yo me quedé en shock. Y ella me dice, mira, así te dice el Señor. El Señor dice que tú eres una profeta de este tiempo. Wow. Y yo la miro. Y me dice, para que tú sepas que es Dios que te está hablando. Cuando tú tenías 7 años pasó esto y esto. Mi hermana comienza a llorar. Dios mío. Y yo estoy así. Ay, Padre, Que yo no me puedo mover. Mi hermana comienza a llorar. Y dice, sí, Señor, es verdad. Y yo miro a mi hermana y en medio del conversatorio yo digo, ¿tú le dijiste algo de mi vida a esta señora? ¿O ella es bruja? Porque ella sabe mi vida completa. Dios. Y ella me dice, a mí no me interesa tu vida. A mí me interesa lo que Dios va a hacer contigo después de hoy. Dios ay. Y yo le dije, mire, Sierva, todo lo que usted me está diciendo, parece que fue Dios que se lo reveló. Wow. Y ella me dijo, yo soy profeta. Shekai. Dios te honro. Yo Jesús. soy profeta. Mi nombre es la profeta Indira. Dios mío. Y como yo hoy estoy profetizando, así mismo tú vas a profetizar. Dios mío, te honro. Y Dios. esa mujer me puso la mano aquí, Dauri, mira. Y yo sentí un fuego en mi... ¡Ay, santo! Poderoso, aleluya. Dios. Que yo llamé a mi esposo corriendo y dije, mira, mi amor, una mujer me llamó y me decía, ¿pero qué fue lo que te dijo? Me dijo esto y esto y esto y esto. Y él me decía, pero explícame despacio. Yo no podía ni hablar. Dios. Te agarró la unción. Resulta que ella me dice,
y le hiciste una promesa a Dios y se la tienes que cumplir. Ay, ay, ay. Si no se la cumple, tú vas a tener problemas. Dios del cielo. Y antes de que se vaya este año, te voy a ver sirviéndole al Rey de Reyes. Poderoso. Mira que solamente le queda un mes a este año. Dios mío. Y yo le dije, sierva, si usted quiere yo me convierto en enero, pero en diciembre lo dudo. Dios mío. Y me fui para mi casa. Dauri, el 6 de diciembre el demonio, mira, el diablo me puso una emboscada para que mi esposo me matara. Wow. Yo amanecí fuera de la casa, cosa que yo nunca la había hecho. Y mi esposo me esperó, mira, me da como vergüenza ajena decirlo. Ese hombre no me dijo ni media palabra, porque él nunca, mira, ni en el mundo ni ahora, nunca ha sido un hombre violento. Dios mío. Y ese hombre, Dios mío, Te Padre, honro, Jesús. oye lo que hace. Él se va porque él sabe que está incómodo. Me encuentra durmiendo y lo que hace es que me baña y me hace sopa. Y no era que él quería hacer eso. Era que ya Dios estaba trabajando. Wow. Era que ya Dios me había marcado y Dios ya sabía el día y la hora. Dios. Yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y el 8 de diciembre me invitan a la iglesia. Poderoso. Y cuando yo entro yo voy a la iglesia con él, vamos a la iglesia, yo como estoy caliente con él, todo lo que él me dice le digo que sí. Sí, mi amor, vámonos para la iglesia. Solamente yo voy a esperar el año a la iglesia. Yo iba para la iglesia era en diciembre. Dios mío. O sea, el 31. Y fui el 8 de diciembre. Cuando voy a la iglesia, dentro de la iglesia, ahí mismo, vuelve Satanás y me pone una emboscada. Mi esposo vio un mensaje que me llegó a mi teléfono, o una llamada, no recuerdo bien, de alguien que realmente no tenía nada que ver conmigo y yo no lo tenía ni siquiera, mira, no lo tenía ni siquiera en mi Facebook. Fue un mensaje como de esos que te mandan solicitudes. Y mi esposo, yo lo abrí, mi esposo vio y pensó que yo tenía esa persona en mi Facebook, donde él me había dicho que no lo quería ver ahí. Y él pensó eso. Y él sale de la iglesia en pleno culto. Dios mío. Y se va. Y yo cojo atrás de él. Por eso es que yo le digo a los sugieres que son, mira, son indispensables. Mira, son indispensables, se podría decir. Indispensables, necesarios. Son necesarios en la iglesia. Hay un mujer parado en la puerta y ¿sabe lo que me dice? ¿Qué le dice la mujer? No te vayas sin lo que viniste a buscar. Dios mío. Y yo lo miro y digo, ¿de qué me está hablando este señor? Y cuando voy le digo, mi amor, vamos a quedarnos, que el culto está bueno, ven, vamos a terminar y luego hablamos lo que tengamos que hablar. Ven. Y él dice, yo voy a entrar, pero tú sabes que tú estás caliente. Y yo entro y nos sentamos en el mismo lugar y comienzan a cantar el coro que dice, Dios te da la paz, no cambies a Cristo por la Navidad. Dios mío. Ese coro me tocó el alma. Y nadie tuvo que decirme tú quieres a Cristo. Yo sé que algo como que me envolvió. No dancé, no. Pero sentí algo que me impulsó. Yo comencé a llorar. Y yo sé que en menos de un minuto yo estaba hincada en el altar. Dios. Vestida no adecuada. Pero aún así Dios me abrió sus brazos. Wow. Quizás yo estaba Te honro, Dios. de una forma que al hombre le llama la atención, por así decirlo. Pero Dios no ve eso. Dios simplemente dijo, aquí yo te he visto. Poderoso. Aquí yo te pongo ropa. Yo seré tu vestidura. Yo seré tu vestidura. Dios mío. Y cuando entro a ese lugar, a la iglesia, perdón, o sea, al altar. Al altar, me arrodillo ahí. Yo comienzo a llorar, simplemente lloré. Yo no pedí nada, yo no abrí mi boca. Cuando hice confesión de fe, yo le dije a mi esposo, tú y yo tuvimos un problema por algo que tuviste en mi teléfono. Yo le voy a quitar la clave desde ahora mismo, porque yo soy una sierva de Jesucristo. Dios del cielo. En el momento, Él está ahí desde poderoso. Yo le quité la clave a mi teléfono y yo le dije, desde ahora yo no te escondo nada porque yo sé que Dios va a hacer algo. Pero cabe destacar que la sierva me dijo que no iba a pasar este año. Sin que sirviera a Dios. Indira Camacho. No, ella... no sé si es Camacho, pero una mujer de Dios. Creo que sí. Anda por ahí. Sí, creo que sí. Esa mujer es terrible. Terrible, una profeta terrible de fuego. Y esa mujer me puso la mano ahí y desde ese momento ese fuego no se me ha quitado. Dios mío. Y cuando
La iglesia donde me iba a congregar me quedaba muy lejos. ¿Pero se convirtió el varón ese mismo día? No. Eso fue otra guerra. No, eso fue una guerra que la peleé y la gané. Eso ya es otra parte. Ya es otra parte, así mismo. Dios Cuando me convertí fue en la iglesia, no recuerdo cómo en la Asamblea Central. La Asamblea Central. Ajá. Me quedaba muy lejos. Yo vivía en Los Maestros, como te digo. Me quedaba muy lejos. Y mi esposo trabajaba en Santo Domingo, no me podía llevar. Pero algo que me gustó de mi esposo es que él me respetó. Él sabía que yo era cristiana, aunque él no se convirtió conmigo. Él no bebía alcohol delante de mí, él no ponía música. Es que cuando Dios llega, no, es que cuando Dios llega todo cambia. O sea, cuando tú reconoces o cuando alguien reconoce que tú tienes a Cristo, ellos te respetan solo, sin que tú abras tu boca, pero son tus acciones. Wow. La que van a hablar por ti. Poderoso. Resulta que ella me dijo en la iglesia que se congregaba y quedaba frente a mi casa, donde yo vivía. Y yo recuerdo que ese domingo yo fui al culto de la iglesia donde me convertí y luego en la noche fui al otro culto porque se me metió una hambre de Dios desde el primer momento en que yo dije que sí. Yo agarré y fui a la iglesia y le dije, la busqué por todos lados. Cuando la encuentro, le digo, mire, yo soy la muchacha que usted oró por ella, ¿se acuerda? Claro, mija, yo te estaba esperando, tú eres cristiana ya. Y yo le dije, ¿cómo usted sabe? Me dijo, porque ya tu semblante cambió. Dios del cielo. Ya tu semblante es otro. Poderoso. Y me quedé congregándome un tiempo ahí en esa iglesia hasta que me tuve que mudar. Pero eso fue algo como que llegó para impactar mi vida, porque luego que ya yo acepto al Señor, yo digo, pero ¿por qué no te conocí antes? Wow. Si te hubiese conocido antes desde niña, Dios, te entrego mi vida. Y cada vez que yo escucho a alguien que dice que sirve al Señor desde niño, yo digo, wow, qué privilegio. Qué privilegio. Pero a veces Dios tiene asignaciones, o siempre Él tiene asignaciones diferentes para cada quien, y por eso Él permite lo que permite. Y en mi vida me tocó aceptarlo a los 25 años y no me arrepiento. Wow. Poderoso. Yerdy, yo creo que hay mucha gente que serán bendecidos, sobre todo un público que quizás no es muy dado a escuchar cosas así, pero que es la realidad de lo que se vive, y ver cómo Dios puede transformar una historia es algo demasiado poderoso. Yo conozco al ministro del Señor y también te conozco a ti, y yo sé que Dios ha restaurado esa familia y que sobre todo te ha dado lo que desde niña siempre has soñado, pero que quizás el enemigo y el mundo quisieron detener. Yo quiero hacerte una pregunta ya para terminar, ¿verdad? Porque ya habría que hacer una segunda parte. Tenemos ya una hora ya grabando. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es con la máxima sinceridad. Si pudieras devolver el tiempo desde tu niñez y cambiar algo de todo lo vivido, sea desde antes de Jesús, ¿verdad? O después de Jesús ya no valdría, porque después de Jesús todo es nuevo. Claro. Pero desde antes de Jesús, ¿qué pudiera cambiar? ¿Qué esta generación necesita escuchar para no cometer esos errores que quizás te llevaron a esa vida que Dios tuvo que cambiar? Bueno, yo cambiaría de ese tiempo llevarme de consejos. Si yo me hubiese llevado de consejos, quizás no hubiese pasado por tantas cosas, y obedecer a mi madre. Wow. Algo que yo, si pudiera devolver el tiempo atrás y pudiera como que de alguna forma arreglar las cosas, tener un borrador, yo borrara esa niña rebelde y pusiera a mi madre en todo, o sea, me llevara de ella, no le hubiese hecho pasar tantos malos ratos, porque una de las cosas que me llevó a hacer todas las cosas que hice fue no llevarme de ella, porque ella siempre me dijo las cosas como son. Y yo quizás por el odio que sentía fue más grande. Y otra de las cosas que también, yo sé que tú me preguntaste una, pero otra de las cosas que yo quisiera cambiar, hubiese querido cambiar, es no sentir odio en mi corazón. ¿Tú odiabas a tu madre? No, a mi madre no. A mi madre no, pero a los hombres, como te dije, y a mucha gente de mi familia. No quería nada con ellos.
Pero eso lo único que hizo fue dañarme a mí misma. Porque cuando odiamos, cargamos con la carga de otros y con la de nosotros también. Profundo. Cuando tú tienes odio en tu corazón, tú estás arrastrando algo que no te pertenece. Profundo. Algo que Dios vino a quitarte, pero que tú quieres cargarlo, sí o sí. Entonces, por eso, cuando Cristo viene a mi corazón, a mi vida, yo decido mira, yo fui una persona que no, aunque yo decía que tenía odio por alguien, yo no podía hacerle daño, ni mucho menos. Yo no quería nada contigo, pero si tenía que servirte, yo te iba a servir. Pero a veces tú hacías cosas que me molestaban tanto y me iraban, que yo a veces quería como explotar y no podía. Entonces yo cargaba con tu vida, con tus cosas y con la mía también. Y por eso es que siempre estaba en depresión, ansiosa. Yo tenía ansiedad, yo estaba nerviosa, yo casi no podía estar tranquila. Entonces yo hubiese querido cambiar quizás también mi temperamento. Wow. Mi temperamento también no fue el mejor. No fue el mejor. Poderoso, poderoso. Yerdy, de verdad, yo sé que mucha gente será bendecido. Honramos a Dios, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo que hizo en tu vida y en la vida del ministro, que ese es otro testimonio, porque también es un hombre de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios, sobre todo, lo seguirá acompañando para que lo que Él empezó a hacer sea cumplido de manera total, porque el Espíritu Santo no puede dejar nada a media. Antes de finalizar, no sé si tú quieres decir algo o una palabra en específica para alguien que el Señor pueda hablar. Quiero decir que a veces cuando testificamos no debemos de darle tanto protagonismo a lo que hacíamos antes, porque eso puede de alguna forma trasladarte a aquel tiempo y tú anhelar hacer lo que tú hacías antes. Por eso es que siempre tenemos que reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida y exaltar lo que Dios ha hecho. Algo que el Señor trataba conmigo y es lo siguiente, que no es que Dios ignora la caída del hombre. No. Él siempre está pendiente. Lo que pasa es que Dios reconoce más cuando un hombre se levanta. Poderoso. Él reconoce más la victoria cuando cantamos victoria. Somos los hombres que estamos ahí prestos para señalar con el dedo acusador, acusando donde ya Dios nos libertó, donde ya Dios nos limpió, donde ya Él nos restauró. Hay gente que están detrás de la pantalla, ¿verdad? Y están viviendo una vida a lo que dice el otro y no han entendido que ya Dios pagó un precio por ti. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Poderoso. Por tanto, ya Él nos hizo libre. Y hay gente que aman vivir en la cautividad. Wow. No han entendido que ya fueron libres por la sangre de Cristo. Y hoy, mira, siento decirlo. Poderoso Dios. Y es que todo decreto, santo, aleluya, que Yo el te enemigo honro. tenga en tu contra, hace tiempo que fue anulado, fue roto, fue desbaratado. Ay, Dios Poderoso mío, Dios. papá. Es que mira, es que tengo que decirte, santo, aleluya, porque tú Jesús. como que no has entendido, alabanza, que ya tú fuiste comprado a precio de sangre. Mi alma, tía Eva, Poderoso Sheca y Ama. Dios. Te honro, Es que Jesús. ya tú fuiste comprado a precio de sangre. Wow. Tú no has entendido que lo que tú hiciste en el pasado ya fue borrado. Ya Dios te perdonó. Yes. Ya Él perdonó aquellas cosas que tú hiciste, aquello por lo cual tú crees que no te puedes levantar. Aleluya. Dios, te Tú lo honro, que maestro. ay, Dios mío, hoy vengo a decirte que te levantes y comiences a caminar. Ay, santo, aleluya. Padre. Sobre la palabra que Dios te dio. Él te dio una palabra la cual se va a cumplir en tu vida. Dios. Y es lo que el enemigo no quiere que se cumpla. Él no quiere que se cumpla lo que Él dijo de ti. Dios del Y hoy cielo. yo vengo a decirte que si tú estás pensando, estás viviendo en el pasado, tengo que decirte que ya eso pasó. Ya Dios te perdonó, hizo de ti una criatura nueva, algo nuevo, aleluya. Poderoso La palabra Cristo. dice
que todas las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Por eso es que, Dauri, hay un versículo que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Wow. Él está diciendo que vino a los suyos, él vino a su pueblo, y el pueblo aún no lo ha terminado de recibir, Dios. porque creen que le conocen, pero no lo conocen. Wow. Porque si tú conocieras a Jesús, Dios tú del cielo. entendieras que ya Él te libertó. Poderoso Si tú Dios. conocieras a Jesús, tú entendieras, aleluya, de que ya toda aquella acta de decreto que fue escrita en tu contra fue anulada. Ay, santo. En el nombre de Jesús. Mira, Él Dios. ahora tiene la llave de los decretos. Poderoso. Ya Señor. Satanás no va a decretar contra ti cuando Él quiera. Él te va a querer engañar, pero está de ti si tú le crees. Wow. Porque el Todopoderoso vino a darte vida y vida en abundancia. abundancia. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y fue un placer estar por aquí, por este canal, que yo sé que Dios. va a ser y ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Poderoso es el Señor. Señor, ella habla duro, por eso un amor. Yo sé que Dios la ha dimensionado, ¿verdad? Para traer esta palabra que mucha gente necesita ser transformado por ella. Yo quiero que tú comentes allí si necesitas la segunda parte. Mira, agarra este link, envíaselo a alguien, porque la gente en las redes ve muchos contenidos extraños, pero este video necesita que este video le llegue a las personas correctas, que le pueda cambiar la vida. Así que evangelízale a alguien enviándole este link, porque no sabes a quién este video le puede cambiar su historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Este video tendrá una segunda parte. Amén. Esto es Anhelando lo Sobrenatural. Dios te bendiga.